Bien, volvemos en nuestro último segmento para hablar con nuestro amigo Ernesto Rosales Turriate, gran médico y gran expositor sobre temas médicos que parece que está calando ampliamente en la audiencia. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Un abrazo de parte de No Atraco. Muy bien, cuéntanos Ernesto, por favor, ¿qué es una superbacteria? Esto de que hemos estado hablando tantas veces. Es una bacteria que ha sido expuesta a numerosos antibióticos, creando resistencia a estos y se vuelve multidrogo resistente. Generalmente es responsable de las enfermedades nosocomiales o intrahospitalarias que en algunos casos se vuelven difíciles de manejar o de tratar. Últimamente el término de superbacterias se ha puesto en los titulares de diversos medios de prensa a raíz de la presencia de 8 niños afectados en el Hospital Cayetano Heredia. Ajá, acabas de decirnos que la superbacteria es provocada dentro del hospital, dentro de las instalaciones clínicas donde se atienden pacientes por ultrarresistencia al uso excesivo de antibióticos. ¿Tú me puedes precisar eso mejor? ¿Cómo se crea esta resistencia de las bacterias? Las bacterias generalmente están en todas partes y también están normalmente dentro de nuestro organismo y nos sirven incluso para el metabolismo, para la digestión. La mayoría de ellas, por ejemplo, se pueden encontrar en el colon, el tubo digestivo, en la vagina, en la cavidad oral, etc. El problema está cuando se usa irracionalmente los medicamentos, como por ejemplo los antibióticos. Entonces, el tomar antibióticos sin prescripción médica, o también llamado automedicación, es lo que va sembrando esas resistencias dentro de cada ser humano. Y el problema es que cuando estas personas, por lo general, van a los hospitales donde se recibe pacientes a diarios, ellos van llevando estas bacterias resistentes. Y como en los hospitales se realizan procedimientos, hay personas que están mucho tiempo, ¿no? Fácilmente estas bacterias pueden tornarse oportunistas y empezar a producir enfermedades en otros sitios que normalmente no son de su hábitat. Y una de las fallas en el manejo de los antibióticos es de que el paciente muchas veces cambia el antibiótico o suspende el antibiótico sin consultar con el médico o se automedica. Y cuando bajan las defensas, esta resistencia puede aflorar hacia otros órganos donde normalmente no están, como por ejemplo, vamos a poner la Escherichia coli, que es la bacteria más frecuente que existe en el colon. Ahí vive normal, no tiene ningún problema. Pero cuando una persona toma antibióticos, lo agrede de todos modos esta bacteria hasta que la bacteria tiene que defenderse y empieza a presentar mutaciones de resistencia a esos antibióticos. Y la Escherichia coli, por ejemplo, a veces por contacto mismo de las prendas íntimas puede pasar al tubo a la vía urinaria. Y la vía urinaria, en cambio, es una vía aséptica, es una vía limpia, y ahí produce enfermedades como infecciones urinarias que se vuelven resistentes a los antibióticos. Pero en el caso, por ejemplo, de Cayetano Heredia, la bacteria que se ha identificado viene a ser la Klebsiella. La Klebsiella es la segunda más frecuente que se encuentra en nuestro organismo y está en el colon. Y generalmente se ha visto en personas que están mucho tiempo hospitalizados y que tienen baja de defensas o que tienen comorbilidades, ¿no?, como diabetes, problemas oncológicos, problemas de VIH, etcétera, etcétera. Fácilmente puede producir enfermedades en otros sitios, que generalmente son la vía respiratoria, generalmente pueden ser las articulaciones, las vías urinarias.
Muy bien, Ernesto. Ya ves, Pedro, no hay que comprar acitromicina, ciprofloxacino, esas cosas que a veces compramos en la farmacia. Y cuéntanos, ¿cómo actúan los antibióticos, Ernesto, por favor? Los antibióticos son sustancias químicas elaboradas o producidas por un ser vivo o un derivado sintético que su función es matar o impedir el crecimiento de las bacterias, de ciertas bacterias específicamente. Pero no actúa sobre los virus, no actúa sobre los hongos, no actúa sobre otros elementos. O sea que es un arma que debe ser seleccionada, evaluada, para poder darle con la dosis correspondiente y después de hacer el estudio del paciente. En realidad no se tratan enfermedades, sino se tratan enfermos. Y cada enfermo tiene una característica peculiar diferente a otra. No existe un enfermo igual a otro. Por lo tanto, debe haber un criterio racional en el uso del antibiótico, y esto significa darle los días adecuados, las dosis adecuadas, el momento adecuado, y debe completar el tratamiento. O avisar al médico de cualquier efecto colateral, efecto secundario, para que el médico lo pueda manejar. El problema es que es una mala costumbre que tenemos, sobre todo en el país, en donde el paciente va a la farmacia y en la farmacia le dan medicamentos por 1, por 2, por 3 días, para casos generalmente que no necesitan de antibióticos sin ninguna evaluación. Y eso es lo que va incubando casos de resistencia, porque las bacterias se defienden de los antibióticos. Reciben antibióticos para cuadros respiratorios, pero estos pasan al tubo digestivo y ahí actúan sobre las bacterias que nosotros tenemos. Y hemos visto de que la mayoría, por ejemplo, de infecciones respiratorias son infecciones por virus. Y sin embargo es la mayor frecuencia de uso de antibióticos por mal uso de antibióticos, y que está creando la resistencia en estos gérmenes que están en el tubo digestivo, porque los antibióticos la mayoría son sistémicos y actúan no solamente sobre el punto que no queremos dar, sino también actúan sobre el resto del organismo y cambian nuestra flora, cambian la geografía de nuestra flora normal. Ernesto, aquí desde el control, Mari se está preocupando porque compra amoxicilina y compra todas esas cosas por su cuenta y no debemos hacerlo. Muchas gracias por tu recomendación. Ahora, este bicho concreto que nos está afectando en el caso del Hospital Cayetano Heredia es la Klebsiella. ¿Qué cosa es la Klebsiella? Espero que lo haya pronunciado bien. La Klebsiella es una bacteria de la flora normal. Normalmente todos los seres humanos lo tenemos en el tubo digestivo, concretamente en el colon. Ahí cumple funciones beneficiosas para el organismo. Pero, por ejemplo, en el caso del Hospital Cayetano Heredia, se ha encontrado la Klebsiella multiresistente. Y esto generalmente tiende a ocurrir porque en los hospitales los pacientes llegan a diario. A diario se hacen procedimientos, muchos de ellos invasivos, que actúan sobre el colon, que actúan sobre diferentes partes del cuerpo, y pese a que se hacen los estudios correspondientes, se hacen las esterilizaciones correspondientes en las unidades de cuidados intensivos, en sala de operaciones, en hospitalización, siempre hay el riesgo de poder adquirir una enfermedad intrahospitalaria, sobre todo en pacientes que están mucho tiempo hospitalizados y que tienen baja de defensas y que no existen, digamos, en estos momentos los elementos como para poder detectarlos rápidamente y poder aislarlos y darles el tratamiento correspondiente. Y muchas veces se presentan estos brotes, estos riesgos en diferentes centros nosocomiales. De tal modo de que esta Klebsiella, que se ha vuelto multiresistente a los antibióticos, puede afectar otras vías, como por ejemplo la vía respiratoria, y en la vía respiratoria producir casos severos de compromiso del pulmón, de neumonías que pueden llevar al paciente hasta la muerte. En otros afectan las articulaciones, por ejemplo, y pueden producir una artritis anquilosante, una artritis deformante. En otros afectan las vías urinarias, afectando y produciendo cuadros incluso que pueden llegar a casos fatales de insuficiencias, de pielonefritis, etc.
Muy bien, Ernesto, después del susto te vamos a hacer caso. Gracias por ilustrarnos con tu sabiduría. Ese contagio de sabiduría médica es muy importante para todos. ¿Qué le recomendarías a la población frente a estas superbacterias? Lo principal es que no se automedique o reciba consejos de quienes no tienen la formación médica. Lamentablemente en el Perú todos son médicos, es médico la vecina, es médico el compadre, es médico la de la farmacia, es médico el taxista, y cada uno da sus indicaciones y muchas veces el paciente se deja llevar de eso y está poniendo en juego su salud, porque cuando esos antibióticos no se toman con una estricta prescripción médica, tienden a hacer resistencia y entonces ellos van a estar llevando dentro de su organismo microorganismos potencialmente que van a jugar en contra. De tal modo de que pienso de que hay que trabajar sobre esa cultura y evitar, sobre todo en el caso de los antibióticos, tomarlo como si fuese una cosa más, como si fuese un caramelo, como si estaría comprando un chocolate, ¿no? Esa es la principal recomendación. Ernesto, muchísimas gracias. Aquí estamos recontra ilustrados ya respecto al tema de no recetar antibióticos. Nuestra productora ya sabe que no debe recetar más, pues aquí a la población de este programa. Muchas gracias. No atraco. Gracias, Ernesto. Muy amable, muy amable. Muy bien, Pedro, llegamos al final de nuestro programa de hoy, así que nos despedimos diciéndole al ministro Ceballos que quiere que no hablemos de Odebrecht. No atraco.